y busque el libro de Romanos capítulo 1, se estacione allí. Vamos a estar utilizando de referencia Romanos 1 en la mañana de hoy. Qué privilegio verle. Buen día a todos. Vamos a leer del verso número 3 al 5, Romanos capítulo 1, verso 3 al 5. Dice así: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Te damos gloria, te damos honra, Señor, en esta mañana. Tú eres bueno. Te pido en esta hora, Señor Dios, que me utilices como instrumento tuyo. Que la palabra, Señor Dios, que me has dado a mi corazón, a mi vida, Padre amado, así como ha trabajado en mí, yo pueda compartirla con cada uno de los hermanos que se encuentran aquí en este día, Señor Dios. Te pido, Padre amado, que nos invite a crecer, que nos ayude, Señor Dios, a conocer más de ti, que nos confronte, que nos abra los ojos, que abra los oídos, pero sobre todas las cosas, que nos acerque más a ti. En el poderoso nombre tuyo, Cristo Jesús. Amén. En esta mañana yo quisiera compartir con usted como tema la gracia, solamente la gracia. Y definitivamente cuando leemos este pasaje y miramos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la gracia es importante. Aproximadamente cerca de 155 veces la vas a notar en el Nuevo Testamento. De hecho, 100 de ellas aproximadamente la utiliza Pablo en sus escritos. Así que definitivamente cuando hablamos de la gracia es un aspecto importante de la fe para cada uno de nosotros y que merece que con detenimiento y esfuerzo podamos comprenderla. Tiene implicaciones en distintas áreas de nuestra vida. Y lo que a mí me gustaría que en esta mañana juntos podamos hacer es que veamos qué es esa gracia y qué implicación tiene para usted y para mí. Para hacer eso me gustaría que entonces retomemos los versos leídos, pero esta vez en contexto desde el verso número 1, ahí en Romanos capítulo 1 del verso 1 al 5, y luego que los leamos podamos poco a poco entrar a ver qué es esto, cómo Pablo usa la gracia, a qué se refiere, qué implicación tiene. En Romanos 1 del 1 al 5 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Para entender a qué apela la gracia y cómo nosotros la podemos utilizar en nuestra vida, quiero que nos detengamos y empecemos a ver estos textos con un poco de calma, ¿verdad? Empezamos con Romanos 1:1 y vemos cómo Pablo se presenta a sí mismo, porque antes de él llegar a hablar de la gracia hace una presentación de quién él es. Me llama la atención que lo primero que Pablo resalta en Romanos 1:1 es que él es siervo de Jesucristo. Cuando en el original Pablo utiliza la palabra siervo, se está refiriendo a que él es un doulos. Él es una persona que voluntariamente ha seleccionado, ha escogido vivir para servir a Cristo. Esto es importante en los tiempos donde estaba Cristo, Pablo y demás. Había por costumbre que llegaba el año de remisión y dejaban libre a los esclavos. Pero si tú entendías que el amo a quien tú le servías era bueno, tú podías hacer un pacto y seguir siendo un doulos, un esclavo, un siervo voluntariamente de esa persona siempre. Eso tenía implicaciones importantes, porque eso implicaba que el amo tenía que acceder
hacerse cargo de quién eras tú para el resto del tiempo de tus días. O sea, que no era cosa sencilla. Ese amo tenía una responsabilidad si nos aceptaba como dulos. Así que cuando Pablo está hablando ahí en la introducción de cómo él se ve, su carta de referencia, lo primero que él nos dice es: yo soy esclavo, yo soy siervo, yo soy dulos de Jesucristo. Jesucristo es mi amo. Por consecuencia, Pablo nos está dejando saber que Jesucristo es un amo bueno. Es alguien que se enseñorea de nuestra vida para bien, que nos trata tan y tan bien que no pesa, que no cuesta, que no es difícil someter nuestra voluntad a su señorío, porque Él es bueno, porque Él me ama, porque Él me cuida. Esa es la introducción que Pablo va hablando. Luego dice, llamado a ser apóstol. Me fascina. Pablo nos dice, no solo tengo un buen amo, me ha dado propósito de vida. Me ha dado sentido para disfrutar cada año que transcurre en mi ser. He sido llamado a algo más grande de lo que yo soy. Me ha sido encomendada la tarea de ser apóstol, porque mi Señor me ama y me ha permitido representarle donde quiera que yo vaya. Vaya viendo la línea de pensamiento, hermano. Mire qué hermoso, y todavía no hemos llegado a la gracia. Así que imagínese usted lo que implica la gracia. Entonces Pablo, luego de decir que tiene sentido de propósito, nos dice, estoy apartado para el evangelio de Dios. En otras palabras, no solo dice, me dieron propósito, sino está diciendo, me consagró mi amo. Mi Señor Jesucristo me consagró, depositó sobre mi virtud, me ha dado autoridad, me ha separado, me está dando herramientas para que yo sea, ¿qué? Portador del evangelio de Dios. Hermano, mire qué introducción de cómo Pablo se ve a sí mismo. Cualquier similitud con la que un creyente se vea no es casualidad. Dios anhela que usted y yo nos veamos como dulos de Jesucristo, como gente con propósito, que estamos destinados, estamos consagrados para ser portavoces del evangelio de Dios. Esa finalidad nadie nos las quita. Eso es parte del contrato de aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Así que si tenemos eso claro, me encanta que una vez Él hace la presentación de quién Él es, dice, ahora ya que sabes quién yo soy, yo te voy a aclarar qué es lo que yo represento. ¿Qué es ese evangelio de Dios? Y ahí vienen los versos del 2 al 4. Mira cómo empieza. Mira lo que Él va hablando. Él aclara qué es ese evangelio. Él dice, el evangelio de Dios es el que Él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras. Es el evangelio que trata acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. En otras palabras, viene del linaje de la promesa, ¿verdad? El cual fue declarado Hijo de Dios con potencia o con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Es el evangelio de Jesucristo. Me encanta toda la teología que resume ese hombre, y eso se puede hacer un estudio de un año. Yo no voy a entrar en eso hoy. Lo que yo quiero resaltar es los siguientes puntos. Que cuando Pablo está aclarando cuál es el evangelio que él predica, él deja claro establecido que es el evangelio de un pacto relacional de un Dios con una gente basado en la promesa de la redención que se cumpliría de dos formas: humanamente a través del linaje de David y en obediencia por muerte de cruz, por lo cual ha sido resucitado con poder, y todo eso enmarcado en un solo ser, Jesucristo. Nadie más es portentoso, poderoso, sabio, Rey de reyes o Señor de señores. Solo Jesucristo, quien Él dice es su Señor, es nuestro Señor. Esa es la introducción que Él está dando como base o plataforma para entonces, en el verso 5, poder hablar de gracia. Porque si no se entiende cuál es nuestro lugar delante de Dios y no entendemos lo que Dios ha hecho, difícilmente comprenderemos lo que es la gracia de Dios.
Una vez Él establece esa plataforma, viene el verso número 5. Me encanta cómo Pablo va trabajando todo este tema de lo que es la gracia. Nos da una imagen de un gran Mesías triunfante, poderoso, que cumplió en obediencia todos los requisitos, para que a través de esa obediencia que Él entregó, nosotros recibamos la gracia. Pablo aclara, explica, expresa vehementemente que si usted y yo hemos de ser receptores de la gracia de Dios, hay una sola forma: Jesucristo. Me encanta lo que Él está hablando. Y usted dirá: Omar, está chévere, qué gracia. Ahorita llegamos. Entendamos primero lo que nos explican, ¿verdad? Me encanta que cuando Él está diciendo en ese verso 5, y por quien recibimos la gracia, Él está dándonos a entender a cada uno de nosotros que no es un derecho, que no es un mérito, que no es algo que usted y yo podamos apelar para decir: yo me merezco la gracia de Dios. No, Él nos está aclarando y nos está enfatizando que la única forma por la que usted y yo somos receptores de la gracia de Dios es por la obra redentora de Jesucristo. Él fue el que la pagó, Él fue el que le costó, Él fue el obediente, Él fue el que cumplió la promesa, Él fue el que capturó tu vida y la mía y la hizo nueva, entregándolo todo en aquel madero, y en obediencia a Dios le levantó de entre los muertos. Y Pablo nos está diciendo: es Él el que compró nuestra gracia. Él. No hay otra forma. Él no lo pone con píldoras. Él no te dice: si usted hace tal cosa, hermano, rece no sé qué. No y no. Pablo apunta claramente a que si usted y yo conocemos a Jesucristo, a que si usted y yo lo aceptamos como nuestro Rey y Salvador, Él no solamente nos ha dado salvación para que nosotros podamos tener acceso directo a Dios Padre, sino que a través de esa obra Él también está capacitándole a usted y a mí para que, como dice ese texto, podamos acercarnos al trono de gracia y podamos ser receptores de la gracia de Dios en nuestra vida. Ese misterio, esa gracia, solamente la recibimos a través de Jesucristo. Y fíjese cómo Él lo ve. Una vez Él recibe la gracia, Él entonces también es capacitado. Fíjese que Él pone ahí que recibimos la gracia y el apostolado. Es importante el concepto de gracia que está presentándonos Pablo. La gracia no solamente es el beneficio de podernos acercar libremente a Dios sin el temor de que por nuestros pecados muramos. La misericordia ha movido a Dios a que por su gracia usted y yo nos acerquemos. La misericordia y la gracia siempre irán de la mano, hermano. Siempre irán de la mano. Misericordia es cuando Dios mira nuestras insuficiencias, nuestro pecado, lo que nosotros estamos faltos de, y aún Él mirando esas faltas, mirando esas fallas, mirando la insuficiencia, por su gracia dice: pero yo te acerco a mí y te digo que me perteneces, que he pagado por ti, para que ya no seas esclavo o esclava del pecado, para que sanes, para que seas verdaderamente transformado o transformada. Es esa gracia la que Dios quiere que usted y yo podamos utilizar, porque no solamente lo mueve a que salgamos del pecado, una relación permanente con Él, sino, como Pablo nos está aclarando, es la que nos capacita para que usted y yo podamos funcionar en los planes y en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando Pablo está hablando de la gracia en ese sentido, y habla ahí en el verso, ¿verdad?, de la parte del apostolado, y todavía no voy a hablar de la obediencia, ahorita lo toco, pero cuando habla del apostolado, él hace unas referencias adicionales. Por ejemplo, en Romanos 12, versículo 6, mire cómo él habla y utiliza lo de la gracia en este contexto. Mire qué hermoso.
Romanos 12:6 dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y por ahí sigue enumerando otros. Me llama la atención que dentro de ese contexto de Romanos 12:6, él está diciendo que esos dones, que esas habilidades, que esas destrezas que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, las tenemos, hermano. Yo no sé si usted se había percatado que la palabra nos enseña que usted y yo tenemos dones. Y nos aclara en ese contexto que usted y yo los hemos recibido por gracia. No porque yo soy el más lindo o la más linda. No porque yo soy el que mejor me porté. No porque yo camino sobre las aguas y los demás están allá en el mundo. No, hermano. Esos dones usted y yo los hemos recibido por gracia, porque a Dios le plujo dárnoslos, porque Dios quiso hacernos partícipes. Y qué mejor forma que hacernos partícipes que derramando en su vida y en mi vida diversidad de dones. Y él enumera varios y dice: lo importante es que cuando usted vaya a utilizar esa herramienta que Dios le ha dado, ese don de parte de Dios, recuerde dos cosas: que se te dio por gracia y que lo uses en fe. Hermano, usted y yo estamos llamados a operar en la gracia y usando la fe. Pero eso dice la palabra que el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe, ¿verdad? Estamos llamados. Ese mensaje, la gracia de Dios, no solamente nos libra del pecado limpiándonos, sino que nos capacita para que seamos útiles en la obra de nuestro Dios Redentor. El poder de la gracia de Dios. No lo deja ahí. Romanos 12:3, hablando en esa misma línea de pensamiento. Mira lo que dice en Romanos 12:3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Me fascina que la gracia no solamente es nuestra habilidad en Dios para usar los dones, las habilidades que Él ha depositado en ti y en mí, usarlas en fe, sino que nos ayuda, como siempre nos enseña la pastora, a operar en orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden, teniendo un sano concepto de quién somos. Esto es importante porque si usted y yo vamos a ser útiles dentro de la obra de Dios, no podemos vivir nuestra vida anhelando lo que tiene el otro. Diga aucho, diga amén. Una de las cosas que más nos limita como cristianos: ay, yo quisiera orar como el hermano Pepe. Ay, yo quisiera cantar como Juliana. Ay, yo quisiera, no quisiera tanto, y haga más con lo que tenga, hermano. Haga más con lo que tenga. Ya Dios le ha dado dones y se los ha dado por gracia. Y se los ha dado para que en fe usted los utilice. Y los ha dado diversos para que nos divirtamos y para que podamos edificarnos unos a otros. Por eso somos cuerpo de Dios. No islas, no ermitaños. Cuerpo, diversidad. Me recuerda la analogía de un amigo mío. Nunca lo olvidaré y no sé si esta hora es mala. Siempre me decía: Omar, es que a Dios le gustan las pizzas supremas. Tienen que tener todos los ingredientes, porque a Dios le gusta que haya de todo. Cuando nosotros estamos hablando de gracia, yo quiero que usted pueda ir captando el espíritu de lo que estamos compartiendo. No es decir: ay, yo quiero tu gracia, Señor. No, sí, anhélela, pero entienda lo que implica anhelarla. Cuando usted y yo decimos: Señor, derrama de tu gracia en mi vida, lo que le estamos diciendo es que esos dones, que esas habilidades, que aquello que tú ves que yo soy útil, maximízalo, Señor Dios, exponencialmente. Desarróllame en todas las áreas que tú ves que yo tengo el potencial y quiero hacerlo en fe para agradarte a ti, para servirte a ti, para edificar al prójimo, para ser de bendición. Eso es lo que usted y yo estamos diciendo, hermano. Cuando usted y yo decimos: Señor, derrama de tu gracia sobre mi vida, estamos diciendo: úsame. Al menos que usted solo quiera vivir en la misericordia de Dios. Yo no lo recomiendo.
Las dos siempre van de la mano. Recuerda que se lo dijo ahorita. Dios siempre nos mirará con misericordia, porque aunque Él derrama de su gracia, y gracia son aquellos regalos no merecidos, aquellos que no importa lo que usted y yo hagamos, nunca seremos merecedores de ellos, porque así queda evidenciado que nos los dieron por amor, no por mérito. Entonces eso me lleva a una pregunta, ¿verdad? Si eso es la gracia, si eso es lo que Dios quiere trabajar en usted, si Dios quiere catapultarnos a nuevas aventuras con Él, entonces tenemos que hacernos una pregunta importante. ¿Cómo obtengo gracia? Omar, acabas de decir que Dios la da. Sí, totalmente de acuerdo. Acabo de decir, Dios la da. Dios la da. ¿Cómo brego con eso? Mire un ejemplo. Gálatas 1:15. Yo quiero que usted se dé cuenta de algo bien importante. Gálatas 1:15 dice así. Esa es Reina Valera antigua. Yo tengo Reina Valera del 60. Es similar. Leo de la 60. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermano, yo quiero que usted tenga súper claro que Dios no juega al ajedrez con ninguno. Dios no juega al azar, no tira topos allá en el cielo a ver cómo salgan las cosas. Hermano, no. Dios es un Dios de orden y de propósito, de finalidad, de pacto y pacto cumplido, de promesas y promesa cumplida. Tan así que hasta en el Nuevo Testamento, al igual que en el Viejo, hemos visto salmos que hablan de eso. Dios nos recuerda y nos dice que desde el vientre de nuestra madre ya Él había separado los dones de gracia que nos iba a dar. Y en gracia nos estaba llamando para hacerle útiles en la obra. Así que, hermano, usted no es una casualidad, usted no es un accidente, usted no es una aberración y llegó al mundo porque sí. Hermano, usted y yo somos gente de propósito, definidos en el corazón de Dios. Desde la eternidad Dios pensó en usted. Tanto así que pensó en desde el vientre, como dice la palabra, delegarle a usted dones y llamarlo y apartarlo por su gracia. Así que si usted se pregunta, ¿y cómo lo obtengo, hermano? No hay forma, es aceptar lo que Dios le da. Es anhelar, ser diligente con lo que Él nos da, ¿verdad? La gracia de Dios no es una respuesta de Dios a nuestra vida porque nos cayó bien y yo le caí bien o porque nos vio y dijo, ay, qué lindo como se ve. Yo quiero que usted pueda entender que la gracia de Dios no es una respuesta por algún mérito o por alguna obra o por cuánta gente usted ayudó o dejó de ayudar o por cuántas personas usted le cambió la vida o no se la cambió. No. Esa nena sabe lo que estoy hablando, ¿eh? O el bebé, no sé si es nene o nena. Es así. Ella sabe que no es porque uno llore o no llore. La gracia de Dios simplemente es. Y Él no las da porque nos ama. Él no las da porque los ama. No, lo ama usted como me ama a mí. Así que por lo tanto, la gracia simplemente la recibimos de una sola forma. Por fe. Me gustaría decirte paso 1, 2, 3, hermanos, no hay pasos. Eso déjelo a los coaches que motivan y qué sé yo. No, es fe. Es fe. Es fe. Dile al que está a tu lado, es por fe. Siémbrelo en su corazón. Siémbrelo en su corazón. La única forma en que usted y yo podemos ser receptores y poder utilizar esa gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros es cuando estamos conscientes que tenemos que operar en fe. Al final la palabra misma nos enseña que la fe es la que agrada a Dios. No hay otra forma de agradar a Dios. Hermano, usted quiere agradar a Dios, use la fe. Porque eso le lleva a amar al prójimo, le lleva a ser obediente, le lleva a hacer toda obra de piedad. La fe es el principio. La fe es la que valida la obra de Cristo en su vida y en la mía. Es la fe, es el comienzo. Así que fíjese lo que Pablo ha ido hablando. Pablo nos dio una carta de presentación tremenda de cómo Él se ve dentro del cuerpo, qué es el Evangelio y que definitivamente usted y yo somos receptores de la gracia. Pero esa gracia es un poder muy, pero muy útil, como nos lo muestra en Romanos capítulo 5, verso 21. Mire cómo nos lo dice así.
aquí en la palabra. Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia es un poder que sale del mismo corazón de Dios, que nada ni nadie la detendrá y opera y se basa en su justicia. Así que esos dones, esas destrezas, esa gracia de Dios en tu vida y en la mía, funciona en el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, en el mismo poder del Dios vivo. Y usted y yo somos receptores de ella. Así que si usted y yo somos receptores de la gracia de Dios, como dicen en mi barrio, obligado tiene que pasar algo. Obligado. O sea, algo tiene que ocurrir en usted y en mí. Esa gracia debe de propulsarnos, debe de ocurrir algo en nosotros. Y si debe de ocurrir algo en nosotros, yo quiero que usted vea el resultado y ahora retomo Romanos 1:5, la otra parte, ¿verdad? Hice una pausa ahí para explicarte lo que él veía, ¿verdad? Pero en Romanos 1:5, después de la coma, mira lo que dice. Para la obediencia de la fe en todas las naciones. Esa gracia que opera de Dios en nosotros, fíjese que no solamente es la que junto a misericordia nos abre el camino de salvación y una relación plena con nuestro Dios. No solo eso. Esa gracia nos capacita, nos da dones, nos da destrezas, habilidades que vienen de Dios para que nos edifiquemos como un cuerpo. Pero no solo eso. Esa gracia en usted y en mí nos llama y nos exige una mejor y excelente obediencia. Y eso es importante. ¿Y sabes por qué es bien importante? Porque uno de los fallos que nosotros tenemos como seres humanos es que estamos en una naturaleza caída. Y el pecado nos asedia y a veces nos dejamos asediar por el pecado. Las dos pasan, ¿verdad? A veces el pecado nos da la vuelta y a veces nosotros le damos la vuelta al pecado. Es el dilema del ser humano desde el Edén. Desde que allá Adán le echó la culpa a Eva, esa mujer que me diste, que me dio a comer aquello. Desde ahí ya estaba el revolú, ¿verdad? Corazones revueltos que querían sacar a Dios del medio y hacer las cosas a su forma y manera. Esa condición está ahí. Así que es necesaria la obediencia. Pero ¿sabes por qué es importante que esa obediencia opere en nosotros a través de la gracia? Porque ¿quién nos dio la gracia? Dios. Así que si usted en algún momento de su vida cree que no podrá terminar la carrera de la buena fe, le tengo excelentes noticias. Reprenda al diablo y dígale que es un mentiroso. Porque si nos dejamos llevar por lo que la palabra nos está enseñando, Dios depositó gracia en usted y en mí desde el vientre. Y la palabra misma nos enseña que esa gracia nos moverá a obediencia. Así que si nos sentimos flojos en algo, nos ha dado un espíritu que cubre tres cosas. ¿Qué cubre? Poder, amor y dominio propio. Y si nosotros utilizamos esa gracia que Dios nos dio, más ese espíritu, oye, qué combo. No solo nos ha depositado gracia, Pastor Escribano, nos dio el espíritu. Para que aquel que se sienta falto de pueda entender que en Cristo somos más que vencedores. Hermano, no sé si esto le va haciendo sentido, pero es que cuando uno lo sigue viendo, más clara se pone la imagen. Dios está depositando en su vida y en la mía gracia para que usted y yo seamos obedientes y no cualquier obediencia. Una obediencia fundamentada en nuestra fe que operará en todas las naciones, en toda la faz de la tierra. No importa donde Dios lo mueva usted. Usted va a poder operar en la gracia de Dios. Me fascina y me llama la atención cómo en este verso número 5, después de toda la introducción, Pablo resalta la bendición de lo que es la gracia en nuestra vida. Y al final le añade, en esta versión dice en su nombre, en la que yo estoy leyendo del 60, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Que no va a ser trabajoso. O déjeme refrasear, no debería ser trabajoso. Querer ser obediente a nuestro Cristo Jesús y querer operar para Él con la gracia que nos deposita nuestro Dios Padre y serle obediente. Este año lo lee más claro, renovado, hermano.
una de las áreas en nuestra vida que tenemos que renovar es nuestra comprensión de usar la gracia de Dios en el día a día de nuestra vida. Somos privilegiados de que Dios nos haga partícipe de todo lo que Él es y representa. Somos privilegiados de llamarnos siervos como Pablo se llamó siervo. Somos privilegiados de poder decir: Dios ha depositado dones y talentos en mi vida. Somos privilegiados de poder respirar, vivir y hacer para Él. Y eso es lo que hay que captar. Eso es lo que tenemos que tener presente en cada uno de los momentos de nuestra vida, hermano. La finalidad de la comprensión de la gracia en nuestra vida. Yo quiero que usted vaya junto conmigo a Primera de Pedro 4. Vaya ahí un momento. Primera de Pedro capítulo 4. Aquí usted va a ver cómo se ve ejemplificado cuando fluimos en la gracia de Dios. Y en Primera de Pedro 4, capítulo 11, verso 11, capítulo 4. Primera de Pedro 4, 11 dice lo siguiente: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la finalidad de nosotros andar y operar en la gracia de Dios, hermano. La finalidad es una total reverencia y exaltación a la figura de Dios a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Si usted y yo captamos y entendemos la implicación de lo que es fluir en la gracia de Dios, seremos mejores cristianos. Y por consecuencia, mejores en todas las distintas áreas de nuestra vida. Cuando nosotros abordamos entonces el tema de la gracia, y retomo nuevamente el texto base para ir cerrando, mire lo que dice aquí. Romanos 1, 1 al 5. Y leamos en contexto todo esto, aplicando lo que hemos aprendido. Pablo nos dice, usted y yo somos ejemplo de un Pablo, ¿verdad? Somos gente que Dios ha llamado. Pablo nos dice que nos debemos de ver como siervos de Jesucristo, un dulos de Él, que estamos llamados a tener propósito y que hemos sido consagrados para representar el Evangelio de Dios. Nos dice que ese evangelio es el cumplimiento de todas las promesas que estaban ya dadas por los profetas en las Santas Escrituras y que las mismas hablan de Cristo nuestro Señor, quien se hizo hombre del linaje de David, pero que fue por el poder de Dios levantado en resurrección entre los muertos, y que es a través de Él que usted y yo somos recipientes de su gracia, para que vivamos con propósito, en obediencia a fe, llevando por todas las naciones su mensaje. De eso se trata la gracia, hermano. De eso se trata el llamado que usted y yo tenemos delante de nosotros. No es casualidad que todas las mañanas todo cántico exaltaba quién era Cristo. Porque es que Él fue el que compró y pagó el precio para que tú y yo tengamos libre acceso al trono de la gracia. Yo espero que usted logre entender, quizás un poco mejor, lo que implica acercarnos al trono de la gracia. ¿Qué implica decirle, Señor, lléname con tu gracia? Esa era mi misión de esta mañana. Es algo que Dios me ha calado en el corazón fuertemente. Y es algo que entiendo que en este año de ser renovado tenemos que maximizar como iglesia. Estamos llamados a mejores cosas. Estamos llamados a cambiar el ambiente de este Puerto Rico. Pero lo vamos a lograr cuando funcionemos y operemos bajo su gracia. Hermano, yo le animo a que se ponga sobre sus pies.
Usted permite en esta mañana que esta palabra se siembre en su corazón. Yo le animo que en esta hora usted traiga a su mente y a su corazón propósitos, planes, habilidades, dones que Dios le ha delegado a usted. Llamados que usted sabe que Dios le ha dicho que lo quiere usar para X cosas. Donde usted es bueno, donde usted es buena, donde usted es útil. Donde Dios no mira nuestras debilidades o faltas, sino donde de misericordia Dios es movido a gracia y ve todo el potencial que usted y yo tenemos en Él y para Él. Esta es una mañana de afirmación de fe. Esta es una mañana donde usted puede retomar sueños. Esta es una mañana donde Dios quiere hablarle a su corazón y dejarle saber que sigue siendo parte de su agenda. Que Él te quiere seguir utilizando. Esta es una mañana donde Dios quiere que tengas claro, que yo tenga claro y que cada uno de los que estemos aquí estemos claros de que no estamos descartados. Omar, es que si tú supieras lo que yo hice, yo no lo tengo que saber, hermano, Dios lo sabe. Pero cuando Él lo sabe, ocurre algo maravilloso. Dios usa unos lentes que se llaman misericordia y nos mira. Y mira la sangre de su Hijo derramada en el madero del Calvario. Y cuando mira la sangre de su Hijo derramado en el Calvario, te une en esa imagen a ti. Y Dios dice, por ti fue que la derramó. Por ti. ¿Cómo no honrar a mi Hijo? Y de repente Dios cambia el lente de la misericordia y se pone el lente de la gracia. Y dice, ¿cómo no voy a bendecirte? ¿Cómo no te voy a dar? ¿Cómo no voy a empoderarte? ¿Cómo no poner sueños, virtudes? ¿Cómo no depositar dones? Si una vez tú me muestres tu gratitud, irás por el mundo a hacer lo que yo te diga. Hermanos, no se han descartado ninguno. Somos vasos de barro donde la gracia de Dios se deposita. Esta es una mañana para que avives el fuego del Espíritu que está en ti. Esta es una mañana donde Dios quiere recordarte y recordarme que solamente es por su gracia. No es por un mérito, no es por títulos, no es por nada que podamos pensar que somos. Es simplemente por mi gracia, te dice Dios. Es simplemente mi gracia. Es porque yo decidí amarte. Es porque yo decidí usarte. Es porque yo decidí engrandecerme en ti. Es porque yo he decidido llamarte y, como dice su palabra, llamar lo que no es como si fuera. Es por mi gracia. Por mi gracia. Es por mi gracia que quiero que vivas y respires. Es para que puedas hacerme obediente en una mejor obediencia. La obediencia que sale de la fe. En esta mañana Dios está trabajando con vidas que están aquí en este lugar. Personas que necesitaban recordar que Dios nos llama y nos usa por su gracia. Por su gracia. La gracia que todo lo llena en todo. La gracia que no solamente mueve a Dios a misericordia para limpiarnos de nuestros pecados, sino la gracia que, como pudimos ver, fue la que motivó a Pablo a ser apóstol y a cumplir el llamado que Dios le delegó. Es esa misma gracia que la misma palabra nos enseña que desde el vientre de nuestra madre Dios ha delegado en ti y en mí para que podamos serle útiles a Él. Es esa gracia la que en esta mañana Dios quiere derramar sobre su pueblo. Su gracia. Su gracia. Su gracia. En esta mañana me gustaría que
ahí donde tú estás, si tú has logrado entender el espíritu de esta palabra, tú puedas levantar las manos ahí donde tú estás y, consciente de lo que implica, tú le puedas pedir a Dios que te llene de su gracia. Que te llene de su gracia. Señor, en esta mañana, Padre amado, nos estamos acercando al trono tuyo, al trono de gracia. ¿Y por qué es el trono de gracia? Porque es el trono donde sale toda la buena dádiva, todo perfecto, todo buen pensamiento, todo aquello que aunque no lo merecemos, tú nos lo das. Por eso es el trono de gracia, Señor. Y en esta mañana nos estamos acercando a ti, Señor Dios, sedientos, con el anhelo, Señor Dios, de que tú derrames más gracia de ti en nuestras vidas, que tú aumentes los dones, Señor Dios, que tú aumentes, Señor Dios, nuestro anhelo ferviente por honrarte y servirte. Aumentanos la fe, Señor Dios, en ti. Úsala, Señor Dios, en este tiempo, en esta hora, en este día, Señor Dios. Queremos ser instrumentos tuyos. Queremos ser esos vasos de barro donde tú derrames gracia hasta que sobreabunde, Señor Dios, hasta que sobreabunde. Queremos darte a conocer a otros, Señor Dios. Queremos que nosotros, Padre amado, podamos decir como Pablo que somos siervos voluntariamente tuyos, que somos esclavos tuyos, Señor, porque lo queremos así, porque queremos que tú llenes todas las áreas de nuestra vida. Anhelamos de tu gracia en nuestro ser. Hermano, si usted anhela la gracia, levante sus manos ahí, hágale una oración a Dios. Ahí pídale que Él derrame unción fresca, que derrame ungüento fresco. Oh Señor Dios, así como Elías, Padre amado, oraba y ocurrían las cosas, Señor Dios, nosotros venimos delante de ti para que tú nos uses en este tiempo. Padre amado, no es que queremos ser el Elías, es que queremos ser el que tú nos designaste ser en este tiempo, Señor Dios. Correr y funcionar con los dones que tú nos has dado. Queremos ser capturados por tu gracia. Queremos ser llenados de ella hasta que sobreabunde y ser instrumento, vaso de honra para ti, Señor Dios. Queremos serte útiles. Te pedimos perdón. Perdona toda falta, Señor Dios. Nunca quites ese lente de misericordia, pero úsanos con tu lente de la gracia. Derrámala, Señor Dios. Derrámala en este tiempo. Puerto Rico necesita familias que estén llenas de tu gracia. Aquí estamos, Señor. Y aquí estamos, familias que queremos ser llenados por tu gracia, que queremos ser capturados por lo que a ti te importa, que queremos identificarnos con lo que tú te has identificado, que queremos, Señor Dios, así como Pablo lo ponía claramente, empoderarnos del llamado que nos has dado y usar todos los días de nuestra vida y gastarnos en ti, Señor Dios. Señor, que ese sea nuestro anhelo más genuino, lo más íntimo de nuestro ser. Queremos ser llenos de tu gracia. Anhelamos más de tu gracia. Anhelamos ser ente de cambio en este tiempo, Señor Dios. Que seamos ejemplos en los trabajos, en las escuelas, en la universidad, en el vecindario en donde vivimos, Señor. Queremos ser reflejo de lo que es tu gracia operando en nuestra vida, Señor Dios, para al final ganarlos a todos. Queremos ver la transformación empezando en nuestra vida. Queremos ser, Señor Dios, queremos ser ese instrumento que tú anhelas que seamos, Señor Dios. Qué bueno que en esta mañana, Padre amado, nos recuerdas que no estamos descartados, sino que nos acercas por tu gracia, que nos haces siervos y siervas útiles, Señor Dios, por tu gracia. Señor, yo te pido que toda persona en esta mañana que levantó su mano ahí, que la tiene alzada aún, Padre amado, que en fe está pidiendo, Señor Dios, yo sé que si me miro yo mismo me descalifico. Si miro lo que quizás me falta, digo no puedo. Pero Señor Dios, en esta mañana he captado, he entendido que no se trata de lo que yo pienso de mí, sino de lo que tú has declarado sobre nuestras vidas. Que tú eres el Dios de pacto y que se trata de que la gracia la he recibido por la obra de Cristo Jesús. Él pagó el precio. Yo solamente puedo vivir agradecido de ello, Señor Dios. Mi vida completa no bastaría para agradecerte. Por eso en esta mañana, Padre amado, los que hemos levantado la mano, queremos decirte, úsanos con tu gracia, úsanos con tu poder, úsanos con tu majestad, Señor Dios. Úsanos. Padre amado, en esta mañana hemos comprendido por qué siempre nos han dicho que se trata de ti.
Y es que tú eres el dador de la gracia y de la misericordia. Tú eres el único que tienes palabras de vida. Tú eres el único que fuiste capaz de entregarnos a tu Hijo y resucitarlo por ser obediente. Glorificaste su nombre y lo pusiste por encima de todo nombre, Señor Dios. Y en esta mañana lo único que podemos es agradecerte y decirte que queremos decirte sí. Transfórmanos. Cámbianos. No te rindas con nosotros. No te canses de nosotros, Señor Dios. Nosotros anhelamos más de ti. Anhelamos de tu gracia, de tu poder, de tu plenitud, Señor Dios. De tu majestad, de tu señorío. Pero sobre todas las cosas anhelamos lo que tú eres, tu amor. Un amor inagotable, incansable, que siempre está presente, Señor Dios. Que levanta nuestra cabeza y que nos da nuevas fuerzas. En esta mañana, Padre amado, queremos ser recipientes de tu gracia. He orado confiadamente, Señor Dios, de que cada una de las vidas que está en este lugar, que anhelan, Señor Dios, más de esa gracia tuya, más de ese don, más de poder ser empoderados para hacer lo que tú nos pides, Señor Dios, que así tú lo hagas, que eso se cumpla, Señor, que este 2018, Señor Dios, es el año donde vamos a renovarnos en ti totalmente, Señor Dios. Es el año donde tu gracia, Señor Dios, abundará en nuestras vidas. No caminaremos en misericordia nada más, sino que fluiremos y seremos más que vencedores por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, por ese don no merecido que tú nos das, Señor Dios, por ese regalo que no merecemos y que tú pones y depositas en nosotros. Estamos agradecidos, Señor Dios. Asimismo, en ese ambiente, manténgase orando. En esta mañana se ha predicado simplemente la palabra de Dios. Y ella ha apuntado al único merecedor de toda gloria, a Jesucristo. No hay otro nombre. No hay alguien de quien yo te pueda hablar mejor que no sea Jesús. Y si al día de hoy no has tenido la oportunidad de públicamente decir: yo quiero ese Jesucristo, he comprendido, he entendido que me ama y me ama hasta la muerte, porque murió y resucitó por mí, y no habías tenido la oportunidad de confesar con tu boca que tú quieres que Él sea el Señor y el Salvador de tu vida, en esta mañana tienes esa oportunidad. Nos gustaría orar junto contigo. Si estás en este lugar y con tus labios no habías verbalizado que quieres aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, yo te invito a que hoy hagas la profesión de fe, que puedas entregar todo lo que tú eres a Cristo Jesús. Ya te diste cuenta que no se trata de méritos ni cómo estás o qué te falta. Ya te diste cuenta que no puedes hacer algo más para que Él deje de amarte. Él simplemente te ama. No esperes más. Hoy es un excelente día para que le digas sí a Cristo. Y yo pregunto, ¿habrá alguien que levantando su mano donde está puede identificar y decir: yo en esta mañana quiero decirle sí a ese Jesús? Yo quiero decirle sí a ese Jesús. ¿Habrá alguien que en este día quiere que su nombre quede inscrito en el libro de la vida? Que en el cielo haya fiesta porque se añadió un alma, un hijo llega a casa. ¿Habrá alguien que levantando su mano quiere decirle sí a Cristo? Yo lo digo una vez más, hermano, esto no es presionando a nadie, es que las oportunidades son para aprovecharlas. Las oportunidades se hicieron para aprovecharlas. A mí me enseñaron que si no aprovechas la oportunidad, te pasó de largo. Y aquí está la oportunidad. ¿Alguien quiere decirle sí a Cristo? Levantando su mano, ¿y dónde está? Amén. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia nunca, Señor Dios, nos falta, y porque por tu gracia, Señor Dios, nos acercas a ti y nos haces capaces de ser útiles en tu obra, Señor Dios. Te pido, Padre amado, que esta palabra que se ha compartido cale en lo más profundo de nuestro ser, que sea alimento, Señor Dios, a nuestra vida, a nuestro espíritu, que nos confronte y que nos acerque a ti, Señor Dios. Gracias por la oportunidad de hablar de ti, Jesucristo. Gracias por la oportunidad, en el poderoso nombre tuyo.
Cristo Jesús. Amén.